El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, ¿ya? Y no va a ser en Corintios, ¿ya? No va a ser en Primera de Corintios, pero gracias al Señor no me voy a confundir, ¿ya? Creo. Vamos a empezar con una nueva serie de mensajes y esta serie va a ser acerca de la epístola de Santiago. Y la verdad es que Santiago, y justamente antes de comenzar, quiero hacerle una introducción acerca de esta epístola, por qué está aquí en la Biblia y por qué nos puede ayudar a nosotros y qué implicancia tiene para nosotros hoy en día. Una de las primeras cosas que nosotros debemos conocer es quién escribió esta carta. Y el hecho de que lleve Santiago no es que esté escrita a los santiaguinos, no es que esté escrita para nuestra ciudad, ya como en otras cartas que se escribe justamente la ciudad donde va dirigida, sino que esta epístola tiene justamente el nombre de aquel que escribió esta carta. Y este Santiago, que es así como nosotros lo llamamos en español, es así como se traduce el nombre, pero el nombre real de esta persona es Jacobo, ¿ya? Y este Jacobo es medio hermano de Cristo Jesús. O sea, es hijo biológico de María, hijo biológico de José. Era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y Jacobo, para que ustedes aprendan un poco más, él no era un seguidor de Jesús durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Su familia, sus hermanos, no lo veían a él como el Mesías. No lo consideraban y no lo seguían tampoco a él como el Señor y Salvador, sino que después de su resurrección es donde viene la conversión de Jacobo, donde él cree que Jesús, este medio hermano que tenía, realmente era el enviado de Dios, era Dios encarnado, que había venido al mundo para salvarnos del pecado. Es así como ocurre su conversión, pero no tan solamente hubo una conversión y él se hizo simplemente un creyente, sino que él empezó a participar y ser una persona muy influyente en la iglesia del primer siglo. De hecho, nosotros estuvimos hablando de él y estuvimos leyendo sobre él cuando estuvimos hablando en el libro de los Hechos. Cuando Pablo va a Jerusalén, ya que habían judíos que estaban hablando que no podían tener salvación si no se circuncidaban. Y Pablo viaja justamente para aclarar este tema. Y es donde se conoce lo que sucedió, el concilio de Jerusalén. Ahí habla acerca de que Jacobo era uno de los principales líderes de esta iglesia que pastoreaban ahí. Y llamó a los demás apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jacobo también pastoreaba, también lideraba en la iglesia de Jerusalén junto a los demás apóstoles. Recuerden que los apóstoles, los 12 apóstoles, estuvieron en la iglesia y lideraban en la iglesia de Jerusalén. Principalmente ese era su trabajo. Ahí es donde ellos estaban, la mayoría, junto con Pedro y los demás. Pero es importante que nosotros conozcamos a Jacobo, conozcamos a Santiago, para saber realmente su motivación para escribir esta carta. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Jerusalén, pensamos en todo lo que tuvo que pasar. Y una de las cosas muy interesantes de la iglesia de Jerusalén es que fue una iglesia que sufrió mucho. Pero no sufrió mucho porque no tenían recursos o porque no tenían un lugar donde congregarse o no tenían muchas personas, sino que una iglesia que sufrió mucho porque fue una iglesia muy perseguida. Fue una iglesia muy perseguida, lo cual a través de todas esas persecuciones, partiendo una de las mayores persecuciones que sufrió la iglesia de Jerusalén, que fue por Saulo de Tarso, por el que conocemos como el apóstol Pablo, hizo que otras personas huyeran a otras localidades. Judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén tuvieron que arrancar porque estaban siendo fuertemente perseguidos.
Y esta persecución no solamente cesó cuando Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo, se convirtió al evangelio, sino que continuó la persecución hacia la iglesia. Él era un gran exponente de la persecución, Saulo de Tarso, pero no era el único y no fue el único tampoco. Los mismos reyes y el imperio romano también perseguían a la iglesia cristiana, seguían a los cristianos, los perseguían. Y ellos tuvieron que ir a otras ciudades justamente por esta gran persecución. Pero esta carta tiene un fin muy particular, y es que Santiago, siendo un creyente judío, él habla y quiere enseñar a los demás hermanos cómo experimentar una vida exitosa en Dios. Y quiero aclarar que el éxito, tener una vida exitosa en Dios y tener una vida exitosa aquí en el mundo, es algo totalmente diferente. Se le asemeja mucho a la epístola de Santiago, al libro de Proverbios, porque es una carta lo cual es muy práctica, tiene dichos muy pegajosos, tiene frases memorables. Y eso es lo que vamos a estar viendo, que va a ser de gran utilidad para su vida, pero también para todos nosotros como iglesia, para poder crecer en la voluntad de Dios que Él quiere que hagamos hoy en día. Y quiero que me acompañen, vamos a ir al libro, a esta epístola de Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Está después de Hebreos. Está en el libro de Santiago. Y creo que vamos a leer el libro de Santiago. Acompáñenme. Y dice así el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Ese es el único versículo que hoy día vamos a tocar. Y uno puede decir, bueno, más que un saludo no veo nada más. Pero, hermanos, nosotros debemos entender que esta carta es sumamente importante. Tanto como él dice Santiago, empezando por su nombre, dejando en claro quién es él que está escribiendo realmente. Y eso tiene un trasfondo también con las otras palabras que le continúan. No es simplemente que Santiago sea una manera de presentarse, sino que las palabras que uno ocupa también tienen un porqué. Tenemos que saber que no solamente este es un autor que es humano, pero también debemos saber que aquí hay inspiración del Espíritu Santo, es palabra de Dios que nos sirve para nosotros avanzar. Y el tema de hoy día lo titulé Siendo extranjeros. Nosotros cuando vemos acá en el versículo dice Santiago, que ya vimos un poco de quién es este Santiago, parte diciendo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí una vez más nos topamos con una palabra que hemos hablado en otras oportunidades, que en otras predicaciones hemos aclarado, que es la palabra doulos. Es la palabra que hace literalmente haciendo alusión a la esclavitud, que es esclavo de Cristo Jesús, en servidumbre de Cristo Jesús. Este Santiago habla desde eso. Ahora, cuando nosotros explicamos qué es un siervo, qué es un esclavo, es algo que nos va a llevar a tener una comprensión mayor de quién y cómo se veía Santiago a través de que él escribía esta carta. Recuerden que Santiago, les comentaba que Santiago es el medio hermano de Jesús, ¿cierto? Y uno podría decir, ¿qué debe ser importante decir? Oye, yo soy el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿ya?
Me gustaría a mí ostentar de ese título. Medio hermano ¿en serio? ¿Y qué hacía cuando era niño? ¿Cómo se comportaba? ¿Era desordenado? La verdad es que sabemos que en el Señor Jesucristo no hubo pecado, por lo tanto Él debe ser un niño ejemplar, un niño obediente, un niño espectacular, digno de llamar la atención, digno de ser ocupado como ejemplo, tanto en la enseñanza, en su preparación, tanto en sus labores del hogar. Pero una de las cosas interesantes es que Santiago dice siervo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, sino que él prefiere usar otro título. Él prefiere usar otra definición para él catalogarse. No decir yo tengo preferencia porque soy medio hermano. Es por eso que lidero en Jerusalén, porque obviamente el pastorado tiene que quedarse en la familia, como en algunos lugares se practica. Pero no es así. Él no está liderando ni está escribiendo con una autoridad por el hecho de ser medio hermano de Jesús, sino que él está dejando en claro siervo, esclavo, en servidumbre de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hace un esclavo? Cuando pensamos en un esclavo, ¿qué hace un esclavo? Obedece. Un esclavo obedece las órdenes. Un esclavo es obediente. Ahora, obedece. ¿Pero qué obedece? ¿Qué obedece? Justamente la voluntad del Señor. Pero para nosotros llegar a ese punto de decir, yo quiero ser un siervo de Cristo Jesús, yo quiero conocer qué significa ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo, primero debo conocer qué quiere Él, cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea, para yo poder ir en obediencia en lo que Él nos pide. Santiago tenía muy claro lo que el Señor quería de la iglesia, lo que el Señor quería de los cristianos. Es por eso que él se ve motivado a escribir esta carta para ayudar a otros, para enseñarle a otros cómo se debe vivir la vida en el Señor, cuál es la voluntad de Él. Es por eso que Él se caracteriza y Él dice siervo de Dios. No es cualquier título, no es una palabra al azar, sino que justamente Él se caracteriza por su nombre, pero también nos dice que es un siervo, que es un esclavo, que está en obediencia. Yo les digo, hermanos, que la obediencia en el Señor no se limita a que usted quiera obedecer internamente al Señor. Que usted obedezca y decir, yo amo al Señor, pero solamente se queda en un terreno espiritual y dejando de lado el terreno justamente terrenal, sino que obedecer a Dios tiene que ver con eso, hermanos. Conlleva un entendimiento espiritual, una revelación de la palabra a través que nosotros la leemos, que es revelada a nuestro espíritu, pero la práctica se lleva a cabo en un ámbito terrenal. Por lo tanto, todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos y todas las cosas en cómo obedecemos a Dios, sí, tiene que ver con el corazón, pero se manifestará de una forma externa. Cuando tenemos un compromiso con el Señor, eso hay un compromiso en nuestro corazón con Él, pero se manifiesta con actitudes, con comportamientos, que lo podemos ver, lo podemos incluso medir. Hay muchas personas que no tienen un compromiso con Dios y creen que eso no está mal. Hay muchas personas que les hace cómodo el cristianismo, ya que el cristianismo no tiene podríamos decir, una nota de evaluación como la podemos tener en el colegio.
o en los trabajos, que debemos cumplir metas, que debemos cumplir expectativas y decimos, bueno, en el cristianismo no nos pueden despedir. Y sí, es así. Pero vamos a ver que no, el cristianismo no es algo abstracto. No queda todo en un ámbito espiritual, sino que luchamos y vemos que todas las cosas suceden en un plano terrenal. Ustedes saben que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aún así, cuando ustedes se sienten tentados, eso lo sienten en su carne, lo sienten en su cerebro. Se producen efectos químicos que le afecta a usted eso. Es algo que es terrenal, es algo físico, es algo medible. Pero la lucha realmente está sucediendo en lo espiritual. Es por eso que sabemos que se manifiesta justamente aquí en lo terrenal, es que lo terrenal es sumamente importante para entender la práctica de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender primero la obediencia debemos saber qué es lo que Él quiere. Si nosotros no conocemos o tenemos una idea vaga de lo que Él realmente quiere, no vamos a poder avanzar. Nos va a dificultar. Vamos a hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, incluso lo que nosotros intuimos que lo mejor hay que hacer. Pero no vamos a tener una claridad si realmente en este momento Dios se está agradando de su comportamiento. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben si Dios se está agradando ahora de su comportamiento? Piénsenlo. Lo primero que usted debería saber es, ¿cómo sabría yo? ¿Cómo podría medir yo? ¿Cómo podría enterarme yo si realmente Dios se está agradando en este momento? Uno podría decir, a lo mejor no lo podemos conocer. No podemos tener la certeza. Yo les digo que sí, la verdad es que sí podemos tener la certeza. Ahora uno dice, ¿y cómo? Porque no lo podemos ver, no lo podemos escuchar a través de eso. Bueno, podemos escucharlo a través de las Escrituras. Podemos escuchar a Dios a través de las Escrituras. Y ocupando principios bíblicos podemos saber una de las cosas que Dios, para saber si primeramente Él se está agradando, no es algo una sola cosa, sino que es un factor que lleva muchas cosas. Lo primero hay que entender, usted está aquí. A lo que nos juntamos y nos reunimos en iglesia, haciendo iglesia, eso se llama congregarse. La Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos congregamos, eso es agradable delante del Señor. Ese es el primer punto que nosotros debemos entender, que Dios se siente agradado que usted haya venido para acá. Que usted esté aquí. Ya está obedeciendo en su palabra. Él se agrada cuando nosotros le obedecemos, hacemos caso, escuchamos y decimos, voy a hacer algo que Él me ha mandado. Pero también debemos tener en cuenta cómo está nuestro corazón para oír su palabra. ¿Está distraído? ¿Está pensando en lo que hay que hacer más tarde? ¿O hay un corazón dispuesto a escuchar su palabra? A decir, probablemente habrá algo que escuche que me costará, me resistiré, algo que no me agrade, algo que atente contra mi forma de vivir actual, que me está pidiendo un cambio. Que el Espíritu Santo se mueve en mi corazón diciendo, hay que cambiar, no te queda de otra. O eres un siervo de Cristo o no eres un siervo de Cristo. ¿Obedeces al Señor o no obedeces al Señor? Teniendo un corazón dispuesto, usted en esta hora a escuchar su palabra y estando aquí, puede usted tener total y completa certeza en este preciso segundo que Dios se está agradando de lo que usted está haciendo. Porque está haciendo lo que Él ha pedido, que es oír su palabra. Recuerden que la fe viene por el oír. ¿Ok? O sea, nosotros podemos leer aquí, pero si nosotros no hablamos para oír eso, también debemos hablar la palabra, comentar la palabra. Yo conozco a algunos hermanos incluso que tienen la práctica de cuando ellos leen la Biblia en sus casas, la leen en voz alta.
ellos apelando de que deben oír la palabra, deben escuchar la palabra, no tan solamente leerla. A pesar de que uno puede decir estoy de acuerdo o en desacuerdo con esa práctica, lo único que ellos quieren buscar es llevar a cabo la voluntad de Dios, ya sea el mejor método o no tanto, un método práctico o no. Pero la intención del corazón lo lleva a un actuar físico, lo lleva a abrir su boca. ¿Qué es lo que lo lleva a usted a cantar el día de hoy? ¿Qué es lo que lo llevó a ustedes a cantar las letras que proyectaban? Que los demás hermanos estaban cantando y que usted tiene que mover su boca porque si no lo van a mirar mal, que usted no esté cantando, que usted no aplauda. ¿Eso lo llevó a usted a repetir las cosas que decían aquí? ¿O sinceramente a usted estaba cantando para justamente honrar al Señor, alabar al Señor, decir todas esas cosas como una verdad de Él, como una verdad de las Escrituras? Debemos pensar por qué hacemos las cosas y si Dios se está agradando de eso. Cantar himnos al Señor, cantar alabanzas al Señor, exalta su santo nombre. Eso es algo que a Él le agrada de parte de sus hijos, que cantan por gratitud a lo que Dios hizo en sus vidas. Esa es la manera de hacerlo. ¿Usted quiere agradar al Señor con su cántico? Agradézcale, cante las verdades del Señor. Cante las verdades del Señor que son verdades que aparecen aquí en la Escritura. En la semana, si a usted le gusta una canción de las que cantamos, busque, ya sea en internet o cualquier cosa, donde aparecen aquellas afirmaciones de las Escrituras. Le invito a que haga ese ejercicio para que usted sepa que lo que canta está fundamentado aquí en las Escrituras y es lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha enseñado para su iglesia. Y si no hay algo que aparece aquí en la Biblia, debemos prestar ojo. No, quizás no debemos cantar ese tipo de cosas. Gracias al Señor, acá tratamos de hacer un buen trabajo, de buscar que cada canción y cada cosa que se canta tenga un fundamento bíblico y un versículo bíblico donde eso está y que esté bien interpretado. Pero hermanos, yo les digo que todo su actuar debe ser puesto en la mira para saber y tener conciencia clara si realmente estamos siendo siervos del Señor. Siervos del Señor. De hecho, de ahí Él adquirió ese nombre. Que Él se enseñorea sobre otras personas. Él es el dueño, el amo, el Señor, el patrón del fondo, podríamos decir. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño realmente. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos pensar acerca de la obediencia al Señor y saber y tener todo claro si nuestras actitudes y nuestra forma de comportamiento está basado en la Escritura para tener una conciencia clara de realmente si somos siervos o no en el Señor. Ahora nosotros vamos a fijarnos en el versículo 1 que nos dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y dice a las 12 tribus que están en dispersión. Saludos. A las 12 tribus que están en dispersión. Él habla a los judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén que habían sido dispersados por la persecución, por estar en obediencia. Ahora no quiere decir que ellos fueron perseguidos porque ellos obedecían en asistir a un lugar físico, porque ellos obedecían en cantar canciones, en aplaudir, en tomar la cena del Señor. Ellos no eran perseguidos por eso. Ellos no eran perseguidos porque tenían un local o porque se juntaban en las casas. A ellos no los perseguían por obedecer en ese aspecto. A ellos los perseguían por otra cosa que tenía que ver con predicar el Evangelio, con mostrar la vida que el Señor Jesucristo vivió.
con vivir una vida conforme a las Escrituras, a vivir una vida conforme a lo que Cristo Jesús vivió en esta vida y enseñar a otros a vivir de la misma manera, predicando su evangelio. Es por eso que cuando ellos hacían iban en esta obediencia, es que empezaron a ser perseguidos. Es por eso que tuvieron que ser dispersados. Dice a las 12 tribus que están en dispersión. ¿Podemos nosotros decir que estamos ejecutando la voluntad del Señor? ¿Podemos nosotros decir que estamos realizando la voluntad de Dios en señal de una obediencia genuina? Recuerden que la fe va a generar en mi corazón una respuesta, una obediencia que se va a expresar en lo externo. Una fe que existe en el corazón, pero no se queda aquí adentro, sino que sale a través de conductas, de manera de comportarse, en formas de hacer, de vivir la vida. Yo sé que cuando usted entregó su vida al Señor, su vida ya no siguió igual. Del hecho, el que usted esté aquí muestra que ya no es igual, porque los domingos antes no habituaba a caminar hacia una iglesia. Ya iba a una feria o hacía diferentes planes o dormía hasta más tarde. Yo recuerdo que antes de entregar mi vida al Señor, yo tenía un gran dilema. Y aunque puede sonar absurdo, pero a mí me gustaba mucho ir a la feria y a los cachureos y comprarme ropa usada. Y cuando yo veía el hecho de que me decían, deberías volver al Señor, yo decía, eso me va a llevar a tener que congregarme. Yo decía, y no voy a poder ir los domingos a la feria a ver ropa usada. Y la verdad es que yo pienso ahora en ese Matías que existía antes. Y la verdad pienso, tanta misericordia tuvo el Señor conmigo de ser una persona que era tan dispersa, una persona que era tan poco comprometida, una persona que no le gustaba tener compromisos ni menos responsabilidades con gente, sino que era una forma de vivir en que yo me preocupaba de mí mismo porque me daba miedo preocuparme de otros más. Y véanme aquí, preocupándome por otros, pero esto no tiene que ver con una decisión propia, tiene que ver con lo que Dios hace en el corazón cuando decidimos obedecerle. Cuando decidimos ponernos en obediencia a Él, Él nos puede transformar de maneras increíbles y solamente no hay ninguna jactancia que podemos nosotros reconocer, porque sin Él ya sabemos cómo somos. Sin Él ya sabemos cómo éramos. Ahora sí somos diferentes netamente porque Él vive en nosotros, porque le obedecemos, porque somos siervos del Señor. Por ninguna otra cosa más. Por lo tanto, no se jacte de las cosas que usted ya no hace, no realiza, o que otro hermano no está realizando. Conversaba con un hermano hace un tiempo atrás y me decía, es que a mí me estresa que estos hermanos tengan ese comportamiento. Y yo le dije, hermano, ¿tú qué le dirías al tú cuando llegó al cristianismo? ¿Cómo pensarías de ese hermano? Y dijo, la verdad es que pensaría muchas cosas malas de él. Porque él me comentaba que para él era un problema eso. Yo le dije, tienes que tener paciencia, así como otros tuvieron paciencia contigo. Hay personas que están en crecimiento, pero a pesar de que estamos en un proceso, ese proceso tiene que ver con obedecer al Señor. Con obedecer al Señor es lo más básico que podamos hacer. Es lo que esté en nuestro alcance. Es lo que nosotros tengamos, es lo que nosotros aprendamos en la semana, es lo que nosotros aprendemos en las casas de fe. Obedecerle al Señor con lo que tenemos. Poder nosotros confiar en Él y obedecerle en lo que tenemos para que nuestra fe sea mostrada y exalga de nuestro cuerpo a una conducta y que muestre y testifique que existe una fe genuina. Y teniendo una fe genuina es una fe que salva. No es una fe que se queda en lo interno, sino que sale y se proyecta en conductas, en maneras de hablar, en maneras de pensar, en maneras de proceder, en maneras de ayudar.
Es esa la fe genuina que está en el corazón, que no se puede contener adentro, sino que sale. Y sale mostrando y dándonos testimonio incluso a nosotros mismos que somos salvos por medio del Señor, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aquí hay una palabra muy interesante que dice a las 12 tribus que están en dispersión. Diáspora, dice en la Reina Valera 1960. ¿Ustedes saben lo que es diáspora? ¿Alguien sabe lo que es diáspora? Bueno, la palabra diáspora es una palabra que se ocupa para cuando las personas tienen que salir del país de origen y tienen que migrar hacia otro lugar. Tienen que vivir en otro lugar. Es lo mismo que decir dispersión, pero la palabra diáspora también es muy conocida. Las personas que están en dispersión son aquellas personas que son extranjeros. Son aquellos que tuvieron que irse de su país para estar en otro lugar. Nosotros conocemos muchas personas en nuestro país, entendemos mucho de eso. Hay muchos hermanos también que están y participan en vida real que han tenido que ser extranjeros estando en otro país. Han tenido que estar en dispersión de su país de origen. Y que el día de hoy nos acompaña aquí. Ellos están en dispersión. Y es aquí que Santiago le escribe a los que están en dispersión. Cuando nosotros hablamos acerca de la dispersión, acerca de aquellos extranjeros, y vemos en la Escritura, cuando nos topamos desde el Génesis, vemos a Adán y Eva, cuando ellos vivían en el huerto, y en un momento ellos tuvieron que salir de ese lugar. Fueron expulsados de ese lugar, y ellos tuvieron que salir de donde era su lugar de origen. Pero la dispersión que ellos vivieron no se trata de vivir en el huerto, sino que la dispersión que ellos vivieron fue salir del reino de Dios. La dispersión que ellos vivieron fue salir del reino de Dios, donde Él es el rey, donde Él da las órdenes, donde todos los que viven ahí están bajo su obediencia, pero también en su cuidado. También estamos en cuidado en el reino de Dios. Ahora, hermanos, yo les digo, Adán y Eva fueron expulsados del reino de Dios y a todos los hombres fueron dispersados por medio del pecado. Por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de la relación que teníamos con Dios por culpa de ser pecadores. El pecado nos aleja de Dios. Y eso es algo que debemos conocer. No podemos estar en el reino de Dios siendo pecadores. Ahora, por medio de Cristo Jesús, estas cosas cambian. Las reglas cambian. Porque podemos nuevamente ser reconciliados. Nuevamente podemos pertenecer y estar en el reino de Dios. Aquella causa que ocasionó el pecado, ahora por medio de Cristo podemos volver a estar en el reino, pero no estando en el reino como alguien que estaba en el huerto, sino que ahora estando en el reino siendo adoptados como hijos de Dios. No siendo solamente creación de Dios, sino que ahora siendo adoptados, hijos de Dios. Por medio de Cristo Jesús, que nos ha justificado por medio de su muerte en la cruz. Limpiado nuestros pecados por medio de su sangre derramada. Y dándonos vida eterna por medio de su resurrección. Es así, hermanos, como ya dejamos de ser extranjeros. De haber sido exiliados de esa relación, volviendo nuevamente al reino de Dios, en reconciliación por medio de Cristo Jesús, ahora podemos volver a Él, no estar más en dispersión, no siendo más extranjeros, viviendo en otro lugar, sino que viviendo en la casa de Dios. Hermanos, no solamente usted
fue dispersado en algún momento, sino que toda la humanidad fue excluida del reino de Dios porque no podían estar en el reino de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús todos pueden vivir en el reino de Dios, siendo siervos de Dios, obedeciendo, pero siendo cuidados por Dios, siendo salvados, rescatados, restaurados en Cristo Jesús. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que para obedecerle hay que comunicar esta noticia. Que todos fuimos dispersados, ahora por medio de Cristo Jesús podemos volver y podemos ahora habitar como hijos adoptados en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Piense en su semana. ¿Cómo usted puede obedecerle al Señor? ¿Cómo usted siendo extranjero por haber sido pecador, Él lo trajo a vivir cerca de Él, a vivir en su reino? ¿Cómo usted puede obedecerle? ¿Cómo usted puede conocerle más? Eso es lo que vamos a aprender acerca en el libro de Santiago.